Muy importante también el apuntar. Cuando tengamos una idea, pensar en apuntarla. El bloc de notas en el móvil, llevar una pequeña libreta donde poderla... nada, cuando digo apuntar es una línea, o sea, quiero decir tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos ideas, oye, esto puede ser bueno. Te metes en el trabajo normal, en la vida normal, haciendo tus actividades y luego, oye, aquello que pensé, claro, y a lo mejor te pasas un tiempo que en lugar de estar escribiendo sobre esa idea, intentas, lo pierdes pensando en recobrar la idea inicial. ¿De acuerdo? Hay un tema, yo no sé si a vosotros os pasa, cada uno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando me voy a la cama, antes de dormirme, aquello que estás dando vueltas al tema, y a lo mejor te viene una idea. Oye, pues mañana ya la apuntaré. No, levantarse y apuntarlo. Vale la pena el esfuerzo. Otro aspecto importante, ¿no? La imagen aquella del creador encima de una montaña con el fular, el viento y que viene la inspiración divina. No, tampoco es válido. Como imagen está muy bien, pero esto para los pintores o para los fotógrafos. Para los guionistas, escritores en general, cuando las musas, si vienen, que cuesta mucho que vengan, pero si vienen, que te cojan trabajando. Es importantísimo. Para que esto pase, el escritor, guionista, escritor en general, es bueno que desarrolle una disciplina de dedicar cada día un tiempo a la escritura. Puede ser más, puede ser menos, pero cuando estamos trabajando sobre un guión, es importante de tener esa constancia, no dejarlo. Esto es lo mismo como el que hace un deporte o tiene que hacer unas tablas para corregir un dolor de la espalda y tal, que el primer mes lo hace a rajatabla y cuando lleva 2 meses, pues ya no se acuerda ni dónde dejó el papel donde estaba apuntado la tabla. Cuesta volver a ponerse otra vez, mientras que si no lo dejas, no cuesta, porque entonces continúas esta línea, ¿de acuerdo? Lo que os he comentado de tener siempre el cerebro abierto, en online, la caña puesta para cualquier idea que venga. Esto sería, en cuanto al apartado de ideas, lo que creo yo que sería más importante de resaltar. Entonces tenemos el tema de las reglas de oro para hacer un guión. Vamos a ver, tenemos que conocer, es decir, nosotros vamos a hacer un guión. Entonces tenemos básicamente que conocer para qué medio lo queremos utilizar, dónde vamos a vender nuestro guión. Por ejemplo, aquí en España hay una televisión a nivel estatal, que es Telecinco, y tenemos una a nivel autonómico en Cataluña, que es TV3. Son la noche y el día. Telecinco es una antena puramente de diversión, con unos gritos y a veces se ponen allí a chillar de cuchicheos y tal y cual, y concursos, etcétera, etcétera, tal. TV3 es una televisión mucho más seria, mucho más metódica, hay filtros que Telecinco no tiene y hacen que la televisión sea seria. Evidentemente, no será lo mismo escribir para una que escribir para la otra. No estoy criticando nada, no estoy poniéndome, simplemente que son diferentes. En tanto y cuanto conozcamos el medio para el cual tenemos que enviar el guión, muchísimo mejor. ¿Vale? Lo mismo pasa con el público, es decir, yo puedo escribir un guión para adolescentes. Si escribo un guión para adolescentes, las premisas que yo tengo en mi historia tienen que ser diferentes a que si estoy haciendo una película pues para gente mayor, para unos profesionales, ¿me entendéis, no? ¿Qué franja de horario podrá tener el guión este que estoy haciendo yo o cuándo se va a pasar el documental o la película que yo estoy haciendo?
Bueno, pues si es un horario, por ejemplo, de 4 a 6, ¿quién lo va a ver mayoritariamente? Pues señoras que a lo mejor están en su casa, que no sé qué, no sé cuál. Este público es diferente que el que puede haber a las 8 de la mañana o el que puede haber a las 10 de la noche. Son aspectos que son muy importantes. Después, otro aspecto básico es de que el guionista tiene que tener dos puntos de visión importantísimos. Uno es de que lo que nosotros escribamos se va a traducir en imágenes. Esto no lo tiene ni el novelista ni el cuentista. La narrativa literaria pura. Nosotros somos guionistas. Desde este punto de vista, lo que nosotros escribamos, hemos de tener la certeza de que tiene que producirse, o sea, tiene que traducirse en imágenes, ¿eh? O sea, perdón, esto es lo que os he comentado antes de los cuatro puntos básicos del guionista, ¿de acuerdo? Y ahora estaríamos aquí. Bien, también es muy importante cuando uno hace un guión el hecho de que tengamos claro cuándo cogemos la historia y cuál va a ser el final de esta historia. Cuando uno coge una historia, coge unos personajes en un momento determinado, que les pasa alguna cosa, y si sabemos estos personajes qué trayecto tienen que hacer hasta el final, donde nosotros creamos y donde nosotros pongamos el final, nos va a ayudar. Porque hay muchos, sobre todo cuando hay muchas subtramas, hay muchos personajes, hay muchas situaciones, es fácil que a veces el guionista pueda despistarse. No, 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 cuidado, el final es este. Saber este faro, este norte, nos ayudará a llevar el barco para donde nosotros queramos hacerlo. Bien, otro punto muy importante. Saber explotar y valorar nuestros recursos propios. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, un ejemplo. Tenemos al chico colombiano José, que se enamora de una chica colombiana. Al mismo tiempo, en Suecia, el amigo Joherson se enamora de una chica sueca y en el Senegal, el amigo Musta se enamora de una chica senegalesa. Las formas de las cuales, o el cortejo que van a utilizar José, Joherson y Musta, seguramente van a ser diferentes. Pero si pudiéramos juntar a estos tres chicos y pudieran hablar de la esencia de lo que es el amor, se pondrían de acuerdo enseguida. ¿Con esto qué quiero decir? A veces lo pequeño, lo que nos parece muy nuestro, es lo más universal. Esto ha insistido muchísimo un director que a lo mejor conocéis, que se llama Almodóvar. Este señor, era de un pueblo manchego en la España profunda y muchas de las cosas que nos describe son pensamientos íntimos y cosas que él experimentó cuando era joven en ese pueblo y luego las ha hecho universal. Es decir, nunca, nunca, nunca tenemos que despreciar lo nuestro, lo cotidiano, lo que nos parece. Esa es una fuente importantísima de recursos para nuestro guión y para nuestro arte. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lo de siempre, ir con nuestro cerebro en on, que esto es básico. Bien, entonces también hay una cosa que nos puede ayudar muchísimo, que es que nos tenemos que ajustar a los formatos. Los productores en general son gente que son muy ocupada. Ahora imaginaros vosotros que hacéis un guión y decís voy a una productora y en esa productora hay un señor que cada día se lee 10 guiones y que nosotros, como somos así de valientes y así de lanzados, ponemos nuestra historia, el título por allí, los diálogos por allá,
lo que son las explicaciones por otro sitio, lo que son, en fin, que cada uno hiciera lo que quisiera. Esto sería un galimatías enorme. Entonces hay unas reglas. Estas reglas luego las veremos, pero es importante respetarlas, ¿de acuerdo? Aunque el guión lo hagamos en familia, lo hagamos para amigos. Es importante porque es un lenguaje universal, ¿de acuerdo? Utilización de fichas. La utilización de fichas, pues bien, cuando, por ejemplo, es una historia que es muy larga, tenemos muchos personajes, etcétera, es importante, puede ayudar, no es necesario ni muchísimo menos, puede ayudar el hecho de tener unas fichas, que estas fichas las colgaremos en un plafón y a partir de aquí las escenas que nosotros tengamos presentes en nuestra mente las vamos colocando allí. Oye, esta escena me parece que en lugar de ir aquí, puede ir aquí. Esta que va primero, ahora la pongo la tercera. Nos da una visión general de lo que es la secuencia en sí. ¿De acuerdo? La secuencia no es más que una consecución de escenas. Podemos hacer una ficha por cada escena o podemos hacer una ficha por cada secuencia cuando ya tengamos una visión más general de la película. Dentro de los términos cinematográficos se habla mucho del tempo y del ritmo. El tempo es tan sencillo, ya lo dice su propia palabra, como la largada, o sea, la longitud que pueda tener la escena. El ritmo es todo lo que nosotros pongamos dentro de esa escena. Hay otro concepto que también es importante, que es el cambio de signo de lo que es una secuencia. Me explico. Imaginaros por un momento el ejemplo, tenemos una partida o una cena de amigos que están allí explicándose chistes, riendo, etcétera, pasándoselo estupendamente. Y en este momento llega una mujer, llega una persona y se dirige a uno de los amigos diciéndole: oye, Juan, mira, que tu madre ha muerto. Vemos la cara de Juan, cómo se pone seria, como los demás le dan el pésame, tal, se levanta y se va. Hemos empezado con un signo cómico y terminamos con un signo dramático. ¿De acuerdo? No es del todo necesario, como nada de lo que os estoy diciendo, nada es un dogma, pero el cambio de signo en las secuencias ha demostrado que vale. Vamos a ver, el otro tema importante también, trama y subtrama. ¿Qué es la trama? La trama sería la historia principal. La subtrama serían todas las historias que de alguna forma complementan e enriquecen la trama principal, dándole dinamismo. Estos 5 amigos que estaban en esta cena del cambio de signo de la escena. Vamos a ver, hay uno que es el protagonista y los otros 4 son amigos. Si nosotros solamente explicamos la historia de esta persona, del principal, bueno, no digo que no, puede estar divertido, puede ser una cosa bien, pero si encima ponemos pequeñas experiencias de lo que les pasa en la vida de los otros 4 amigos, sin dejar el hilo conductor, que es la trama principal, seguro que enriquecemos esa trama principal y le damos un dinamismo a la historia que la hará mucho más asequible, mucho más divertida en general. Tampoco es una buena idea trasladar una escena que nosotros hayamos pasado, por más impactante que nos parezca, una escena real de nuestro entorno, de lo que nosotros podamos grabar en un momento determinado con el móvil y pasarla directamente al cine. El cine tiene su lenguaje. Para que esta escena tenga un ámbito cinematográfico, tiene que pasar por los filtros de los audiovisuales, que todos tienen sus reglas y si están para alguna cosa. Luego también hay otro tema, que es lo que muchas veces perseguimos
los escritores, los guionistas y se persigue dentro del mundo del arte en general, que es la originalidad. No vale el tema. O sea, es decir, sí que vale como principio, pero pensar que prácticamente está todo escrito. Ya las novedades que puedan venir pueden venir más por aspectos técnicos y tal, pero lo que es la esencia del individuo no ha cambiado. Y entonces todas las grandes historias que sobre la humanidad, las relaciones, ya se han explicado. ¿Qué es lo que es válido? ¿Qué es donde puede haber este cierto punto de originalidad? Pues simplemente en nuestro punto de vista particular. ¿Os acordáis que os decía el tema de no despreciar nuestro entorno? Ir a la esencia, aquellos tres chicos que se encuentran hablando de amor que seguramente se entenderán, eso es lo importante. O sea, es decir, ser originales planteando nuestra manera de ver las cosas. Ese es el punto de la originalidad. Explicar historias nuevas, por aquí me parece que lo tenemos porque siempre habrá alguien que lo haya hecho antes que nosotros. Muy bien. Os he dicho antes de que el tema fundamental de esta charla estaría en coger una idea y trasladarla a un papel, a un ordenador, a algo que nos permita ver esa idea plasmada, materializada en algo. Para este trabajo hay tres estructuras. ¿Qué tienen de bueno estas estructuras? Pues que todas las historias, todas, absolutamente todas, tienen una estructura. Incluso las anárquicas tienen la no estructura, que sería una forma de estructura. La aplicación de estas estructuras también es válida para todos los géneros. Tenemos que tener presente que los puntos que representan cada una de las estructuras no son inamovibles. Podemos utilizar algo de una estructura para ponerla en otra para ponerla en esta, tal. O sea, no son vamos a ver, la grandeza de un juez no está solamente en saber muchas leyes, sino en saberlas interpretar. Es ese punto en el cual nosotros debemos conocer las estructuras, ni que sea para saltárnoslas. ¿De acuerdo? Pensar también que el tema de estas estructuras no dejan de ser más que puntos de partida. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicáramos a rajatabla lo que nos dicen, seguramente el producto final sería un producto embrutecido. Carecería de matices, esta riqueza que muchas veces sale de la espontaneidad, carecería de ella. Por tanto, pueden ser como bastones de ayuda, pero tampoco es el Padre Nuestro, como nada de lo que os voy a decir, porque precisamente estamos hablando de arte. Y el arte, hasta el momento, tenemos la fortuna que 2 y 2 jamás son 4. Empezamos con el tema de las estructuras con el paradigma. El paradigma ya viene utilizado desde hace la tira. Son los 3 actos. Tenemos un primer acto de presentación, tenemos un segundo acto de desarrollo y tenemos un tercer acto de definición o resolución. Reglas. El primer acto tiene que tener un número de minutos que el segundo debe doblar para que en el tercer acto recuperemos los minutos que teníamos en el primero. Es decir, si el primer acto tiene 30 minutos, el segundo acto, según el paradigma, debe tener 60 y en el tercero volveríamos a los 30 minutos iniciales. Aquí también hay una regla, hay una referencia que nos habla de que cada minuto
equivale a una hoja de guión. Y cuando estamos hablando de una hoja de guión, estamos hablando de una DIN A4, la normal de toda la vida. ¿De acuerdo? En cuanto al número de escenas, también es así. Es decir, si el primer acto tiene 15 escenas, el segundo debería tener 30 y el tercero 15 también. Ya os digo que estos son parámetros. Se ha probado su eficiencia, pero, a ver, no es el Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Insisto en el tema porque es muy importante que no os ofusquéis en una cosa así, que simplemente es de ayuda, es el punto de partida. Este primer acto es el que recoge mayor parte de información. Los puristas del guión dicen que en las 10 primeras hojas ya tenemos que presentar quién es el protagonista y cuál es el detonante y cuál es el objetivo que este protagonista debe tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería el primer acto y el primer acto termina en un punto que se llama punto de giro. El punto de giro no representa más que un cambio de la linealidad que había en la trama hasta ese momento. Mirad, un ejemplo. Se ve más claro en un ejemplo que no que con palabras quiera explicaros lo que es el punto de giro. Mirad, estamos en una habitación de aquellas típicas, en un despacho de estos detectives privados que el cine negro nos ha mostrado tantísimas veces, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos allí al detective, bueno, pues mal vestido, con su copita de whisky, etcétera, el cliché de toda la vida. Y en eso que aparece una chica morena, majísima y tal y cual, y dice: hola, soy Josefina Pérez. Muy bien, y tal, buenos días, tal, y mire, y vengo a denunciar la desaparición de mi marido. Muy bien, ¿qué día desapareció? Tal, mire, mis honorarios son estos, la iré informando de cómo va tal, porque se supone que el hombre, el detective, acepta el caso. Bueno, pasan un par de días, vuelve la chica morena: hola, detective, mire, que vengo a ver cómo está el tema. Pues mire, pues ya he hecho esta llamada, me he desplazado a tal sitio, aquí me dijeron que la última vez que lo vieron estaba por aquí, tal. Muy bien. Pasan 4 días y viene una chica rubia de estas con los ojos azules, tipo nórdico, y hola, sí, dígame, hola, soy Josefina Pérez y vengo a denunciar la desaparición de mi marido. Caray, ya tenemos al detective diciendo: ¿qué pasa? Hay dos Josefina Pérez que se llaman lo mismo, que ha desaparecido el marido. El marido era Bígamo, todo y siendo Bígamo, las dos mujeres se llaman lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Me entendéis? O sea, íbamos por un camino de lo típico, una señora que va a un detective para denunciar la desaparición de su marido. Otra mujer va allí para hacer la misma denuncia. Aquí se ha producido un cambio de giro. El detective ya tiene 2 puntos para basar su información. Por una parte, la propia desaparición, y la segunda, que no todo no sea un engaño. ¿De acuerdo? Esto sería un punto de giro que podría ser el primero. El segundo, estamos hablando del desarrollo, el segundo acto. En el segundo acto es cuando más peligro tiene el guionista de poderse perder en subtramas, es el más largo, perderse en detalles. Por eso decíamos lo importante que era tener un final, porque dentro de esta desorientación, el guionista siempre puede decir: cuidado, que el faro lo tengo allí. Sé que es de noche, sé que no hay luna, las estrellas, nada, está todo oscuro, pero el faro es aquel de allí. Por tanto, mi barco o mi barquita tiene que ir hacia aquel sitio. ¿De acuerdo? El segundo acto, a ver, no tiene más que un punto que entre los guionistas
nos hablamos, no tiene más importancia. Se llama el punto, el midpoint. El midpoint no es nada más que el medio del guión, es el punto medio del guión, es cuando estamos al 50% y precisamente está en este segundo acto. El segundo acto se termina con el segundo punto de giro. Si volvemos al tema del detective, este segundo punto de giro podía darse en el caso de que, imaginaros el detective que al final dice, muy bien, se ha producido la desaparición de este marido y resulta que tiene un sospechoso. Y resulta que todas las pistas, todo hace que nos imaginemos que sea un personaje determinado. Pero resulta que en este segundo punto de giro, el detective encuentra una pista, o alguien le hace una llamada, o alguien o encuentra un objeto, algo que le hace pensar que la persona que era el principal sospechoso ya no existe, es otra. Aquí tenemos el otro punto de giro, ¿de acuerdo? Y una vez superado el segundo punto de giro, entraríamos ya en lo que sería el tercer acto, donde hay la resolución. Este tercer acto, tiene la importancia de que todas las tramas, toda la trama y todas las subtramas tienen que confluir, produciéndose lo que es el clímax. El clímax sería el punto álgido de nuestra historia, donde las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se enfrentan en un combate a muerte. ¿De acuerdo? Después del clímax ya viene el tema del final, o sea, lo que es ya el final, la resolución definitiva. ¿De acuerdo? Hablemos de esta resolución. De hecho, hay dos aspectos que actualmente no se perdonan. Uno sería el Deus ex machina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que después de un planteamiento de toda la historia y tal, aparece un enanito con una varita mágica, toca y resuelve todos los problemas y todo es maravilloso y todo es estupendo. ¿De acuerdo? Tampoco es válido el tema aquel de que después de pasar las canutas va nuestro protagonista, se levanta y dice, ha sido un sueño. Esto ya no cuela. En su momento, cuando fue algo original, sí, realmente tuvo un impacto importante, pero hoy en día esto no vale para nada, ¿de acuerdo? La otra cosa que también es muy discutible es el tema del final súbito. El final súbito, pues aquello que dices, ¿y esto cómo es que ha puesto un fin si aquí no nos han cerrado ninguna de las subtramas, ni de trama, ni nada? Se ha ido por la puerta, ha desaparecido y allí, fin, punto. Bueno, no digo que no haya algunas historias, sobre todo de carácter más intimista, que puedan tener un final súbito justificable, pero en general esto no es bueno, ¿de acuerdo? Se suele pensar que estos finales son para vagos, para guionistas vagos. Es decir, no sé cómo terminarlo y como no sé cómo terminarlo, pues lo despierto de un sueño, el enanito me viene con la vara o el protagonista se me va a puerta abajo y aquí ha desaparecido el tema. ¿De acuerdo? También en el tema de la resolución es muy discutible todas las personas que dicen, no, es que yo si no termina bien la película, mira, a mí no. Y otros, no, a mí me gusta más que termine mal. Cuestión de gustos y sobre gustos los mil colores. Roman Polanski decía en una entrevista que un final feliz es como un cierre. Todos contentos, los buenos ganan, la chica se queda con el chico, todo el mundo es feliz, el enfermo se cura, en fin, tal. Y nos vamos tan contentos después de haber pasado un buen rato. Ahora, un final
de estos potentes, de estos que dices, no, no, son los malos los que ganan y aquí el bueno ha quedado pringado y tal y cual, parece como que te revoluciona más y eso permite que estés como más días pensando en la película que has visto. Yo, depende, ya os digo, cada historia tiene su ritmo, cada historia tiene su complejidad y evidentemente cada historia tiene su final. Cuando hablábamos del primer acto, es importante, de los puntos que hay que comentar, es que, claro, tenemos que hablar de qué género estamos hablando. Nuestra historia, ¿qué va a ser? ¿Va a ser una comedia? Se llama el código genérico, que afecta a los 3 actos, ¿eh? O sea, no es que... Lo que pasa es que el primer acto se tiene que definir. Y, a ver, tenemos que partir de la base que hay 6 supergéneros y que todo lo demás son subgéneros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Esto va a ser una comedia? ¿Va a ser un drama? ¿Vamos a hacer un thriller? ¿Vamos a hablar de cine fantástico? A ver, los seis géneros son acción, western, thriller, cine fantástico, comedia y drama. Dentro del cine fantástico estaría el cine de animación, dentro de la comedia estaría el musical. Todo lo que hay de más, de acción, western, thriller, cine fantástico, comedia y drama, son lo que se considera los subgéneros. Es cada aportación de uno de estos, el definirse por uno de estos géneros, es un conjunto de formas expresivas y también es un conjunto de obras que comparten un mismo denominador común. Evidentemente, una película de western tiene unas connotaciones que no tendrá un cine fantástico. Una comedia de acción, aventuras, cine bélico, histórico, tal, no tendrá seguramente las mismas connotaciones que una comedia romántica o costumbrista. O sea, cada uno de los géneros tiene unos denominadores comunes que lo hacen identificable con este género. Todo y que muchas veces también se complica la vida para saber de qué género es una película. La segunda estructura, estaríamos hablando del viaje del héroe. El viaje del héroe, a ver, no nos tenemos que dar reminiscencias medievales, ni mucho menos. Los puntos fundamentales del viaje del héroe son el mundo ordinario, en el cual nuestro personaje principal vemos dónde se desarrolla. Un pueblo, una ciudad, yo qué sé, pues es pescador, el mundo ordinario. La llamada de la aventura. Esto sería el detonante, lo que se llama en guiones el detonante. ¿Qué pasa con la llamada de la aventura? La llamada de la aventura es un elemento interno o externo que lo que hace es cambiar ese mundo ordinario que nos han mostrado al principio, en el cual se movía nuestro protagonista. El rechazo. ¿Por qué el rechazo? El rechazo es que nuestro protagonista, o nuestra protagonista, la persona protagonista, resulta que el guión lo hace como esa persona que es la única o de las pocas que podía solucionar este detonante, esta cosa extraña que se ha metido en el mundo y que lo ha variado, para que vuelva a ser el mundo ordinario que era antes. El personaje se amilana delante de esta responsabilidad y dice, no, yo no quiero hacerlo, esto no es para mí, esto me supera. Es entonces cuando viene la intervención del mentor. El mentor es el amigo, es el científico, es el profesor,
Hombre, mira que esto, ya verás tú que eres el único, piensa en lo que ganaríamos, que tú puedes hacerlo, que te parece que eres la persona indicada, que no sé qué, no sé cuántos, y lo logra convencer, con lo cual se produce el abandono de nuestro protagonista del mundo ordinario conocido y hace el traspaso a la frontera de lo desconocido para solucionar el problema que ha ocasionado el detonante. En este punto estaríamos en el primer punto de giro. Esto sería el primer acto. ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que estaríamos en lugar del primer acto de la estructura del paradigma en el viaje del héroe. Vamos a ver, una vez ha traspasado esta frontera, estaríamos hablando de que ya nos metemos en el segundo acto. En el segundo acto están las pruebas, los aliados, los enemigos, gente en la cual va a poder confiar, gente en la cual le va a poner todos los palos en la rueda que pueda y tal. Y, a ver, las pruebas que tendrá que superar para solucionar todos los problemas. La aproximación a la cueva más profunda quiere decir toda la preparación que él va a tener que hacer, de la que es consciente, incluso de la que no es consciente, para poder enfrentarse al enemigo este que es el ocasionante, el que detonó que se produjera aquella situación por la cual el mundo ordinario ya no es el que era. La Odisea es el tema de que el enfrentamiento con su miedo más profundo. Puede ser una cosa interior, que él se tenga que enfrentar a su propio ser, o puede ser una persona o algo que es temido por él y que esto le va a permitir la obtención de la recompensa. La obtención de la recompensa puede ser lo que cuando él salió de su mundo ordinario iba a buscar. ¿De acuerdo? Aquí estamos al final del segundo acto y aquí se produciría otro punto de giro. Una vez superado esto, entraríamos ya, la obtención de la recompensa que sería del final del segundo acto. Entonces aquí estamos ya en lo que sería, una vez ya tengo lo que yo he salido a buscar, me vuelvo a mi casa, vuelvo otra vez al origen. Y cuando ya estamos más o menos tranquilos, ¿qué pasa? Viene la resurrección del mal. Aquel miedo que nos pensábamos que habíamos vencido, resulta que no. Y resulta que sale ese miedo, esa persona, ese objeto a veces indefinido que vuelve a atacar a nuestro protagonista. Es aquí cuando se produce el clímax. Nuestro protagonista lo vence y entonces está el regreso al origen con la recompensa, el elixir, la espada, lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. El primero que hizo esto, el viaje del héroe, fue en un libro, un tal Joseph Campbell, que era un escritor. Ya os he dicho antes que esto, las reminiscencias que nos pueden referirse de historia medieval y tal, no tiene por qué aplicarse. El viaje del héroe puede ser aplicado perfectamente a una historia contemporánea. Un chico de Bogotá que trabaja como administrativo en una empresa, resulta de que sale con una chica. Esta chica es pretendida por un mafioso. Resulta de que el mafioso la acorrala. El chico, cuando ve que tiene que enfrentarse no con el mafioso sino con toda su banda, se amilana. Como la intervención de un amigo: hombre, pero si tú la quieres, ¿por qué no luchas? Como el chico se alía con sus amigos. No sé si me entendéis. O sea, pueden ser aplicables a cualquier historia, una historia en el espacio.
podía ser lo mismo. El astronauta que tiene que hacer una misión importante, él se ve allí en su cámara de gravedad, está haciendo sus funciones, está haciendo tal, y cómo resulta de que una nave enemiga se interpone en su camino. El hombre, como se retira desde la Tierra, oye, piensa que si vas allí rescatarás a no sé cuántos, el hombre se lo repiensa, actúa, en fin, que ni mucho menos estaríamos hablando de un tema solamente medieval, ¿de acuerdo? Por último, la última estructura, estaríamos hablando del triángulo narrativo. Este triángulo narrativo lo hizo una persona que se ha dedicado toda su vida al tema de los guiones. Ha hecho guiones y su principal actividad ha sido el tema de comunicar, ser profesor de guionistas. El hombre se llama Robert McNee y en su libro El guión, que os recomiendo si estáis dispuestos, es uno de los mejores libros en cuanto a guión que se han realizado. Este hombre nos viene a decir que la creatividad narrativa se puede presentar en un triángulo. Este triángulo vendría en el vértice superior lo que sería la arquitrama, en la cual esa trama, esa historia, vendría determinada por un protagonista. Este protagonista es activo, es decir, él sale a luchar contra los elementos. El conflicto que se nos presenta es externo, viene de fuera, y el final es cerrado. Quiere decir que hay un final en la cual se ve que es el final de ese guión. El chico mata al malo, el chico se queda con la chica, el chico desaparece, en fin, pero es un final cerrado. En el vértice inferior izquierdo, la minitrama, estamos hablando ya de otras historias. Aquí no hay un protagonista, hay varios protagonistas. Los protagonistas son pasivos, es decir, esperan a que los elementos externos los ataquen. Los conflictos son internos, muchas veces son los propios individuos los que crean el problema, y el final es abierto. El final abierto quiere decir aquel final que cada uno interpreta que la historia termina de una manera diferente. Finalmente tenemos el vértice inferior derecho, lo que se llama la antitrama. La antitrama sería el tiempo no lineal, realidades que son incoherentes y la casualidad que no es cuando hay una causa, no hay un efecto. No causa, el tema causa-efecto no se produce nunca. De lo que sería la arquitrama, ¿qué ejemplos podríamos poner? Pues del primer vértice de arriba podríamos poner ejemplos como Chinatown, El Buscavidas, Thelma y Louise. De la minitrama con múltiples protagonistas, final abierto, etcétera, podríamos poner París, Texas, El turista accidental. Y de esta última, la antitrama, estaríamos hablando de Fellini 8 y medio o Ese oscuro objeto del deseo de Buñuel. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos esto? Bueno, creo que vamos sobre el tiempo. Vamos bastante bien de tiempo. Llevamos una hora más o menos desde que iniciamos. Entonces, pues siempre queda un trecho. Muy bien. Estupendo. Pues entonces vamos a seguir con el tema de lo que son las fases del desarrollo del guión. Las fases del desarrollo del guión, permitidme un segundo. Las fases del desarrollo del guión tampoco es que sean
una regla de estas divinas, en absoluto. Nada de lo que os he dicho constituye una regla divina. Simplemente que es lo que hemos dicho, que se ha probado su efectividad. Vamos a ver. La primera fase sería el storyline. El storyline es lo que es el resumen más resumen del mundo mundial. Cuando tenemos la historia en 3 líneas, 3, 4 líneas, tenemos que definir qué es lo que queremos nosotros, cuál es nuestra idea. ¿Os acordáis antes cuando os he dicho de apuntar la idea? Pues en definitiva esto sería el storyline. Del storyline podíamos pasar a lo que es la sinopsis. La sinopsis ya es algo un poquito más serio. Estamos hablando de 2, 3 páginas. Y aquí se describen básicamente los hechos. No hay valoraciones y no hay diálogos. Entraríamos en el tema de la escaleta de escenas, lo que sería también las secuencias. Este punto, junto con el guión literario, pueden solaparse. Es decir, la escaleta de escenas estaríamos hablando de las fichas. ¿Os acordáis de las fichas cuando os he comentado aquellas cartulinas que de alguna manera nos ayudaban a situarnos, que nos daban una visión general de lo que eran las secuencias, incluso de lo que podía ser la historia? Bien, ¿qué hacemos? Se pueden solapar. Podemos hacer una parte de guión y traducirlo en escaleta de escenas. Podemos hacer una escaleta de escenas y luego escribir el guión. Van al mismo tiempo, aproximadamente. Hay un aspecto muy, pero muy, muy importante que es el storyboard. El storyboard no es más que lo que sería el cómic de la película. Cuando estamos en una grabación, hay un equipo que se mueve arriba y abajo, gente que va para allí, gente que va para aquí, ahora el director que sale, que quiero este plano, que quiero no sé qué. Cuando tú tienes un storyboard, puedes enseñar el dibujito. Ese dibujito maravilloso en el cual, de una forma esquemática, le dice al director de fotografía y al equipo lo que el director quiere que salga en pantalla. Para mí es uno de los elementos básicos. Hay storyboards que son auténticas obras de arte, dibujadas con detalle, bueno, maravillas. No hace falta. El hecho de un storyboard puede ser completamente esquemático. 4 rayas poniendo una redonda puede ser un individuo, ¿de acuerdo? Pero insisto mucho en que por lo menos para mí es uno de los elementos fundamentales para el entendimiento de todo el equipo. Con una imagen, todo el equipo sabe lo que se va a buscar. Finalmente, estaríamos hablando de lo que es el guión técnico. El guión técnico no es más que traducir el guión literario en planos y en tiempos y en escenas. ¿De acuerdo? El guión técnico es básicamente una herramienta de trabajo para el ayudante de dirección y para el director de fotografía. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mirad, lo que os comentaba del tema del storyboard. ¿Veis lo que os comento? O sea, aquí artísticamente no hay nada a destacar. Es un tema súper esquemático. Personas negadas para el dibujo pueden hacer 4 rayas como son estas y esto ayuda una barbaridad a lo que es el entendimiento. Recomendable al 100%. Pasaríamos a lo que es el guión técnico. Un ejemplo de guión técnico, aquí veis lo que es en una columna, escena, lo que es el plano, el encuadre, ¿de acuerdo? El movimiento de la cámara, cómo podemos hacerlo, la acción que se desarrolla, el texto y el sonido, ¿de acuerdo?
A ver, el guión técnico sería la última parte, como hemos visto anteriormente, del inicio, desde que tenemos la idea, a nivel documental, lo que sería la última hoja del libro del tema este del guión. Nosotros el guión técnico no lo tocaremos porque estamos hablando básicamente del guión literario, que aquí tenéis un ejemplo de lo que es el guión literario, ¿de acuerdo? El guión literario, lo que os he comentado anteriormente. A ver, cuando vosotros vais con un guión literario a un productor o cuando vais a hacer un cortometraje, lo que sea, es conveniente que os pongáis en las reglas de lo que dice aquí. Estas reglas son medidas y son medidas estándar. Estamos hablando de un DIN A4 y el tipo de letra incluso ha de ser la Courier 12. El título y los autores del título del guión van en una primera hoja. Tú titulas la obra y el autor o autores o tal, fulanito, menganita y tal. Entonces ya pasamos a lo que sería el guión literario. Ha de haber 2,50 centímetros de lo que es el extremo superior de la hoja a cuando empezamos a escribir. Las hojas van numeradas y la distancia que debe tener el número correcta es de 1,50 centímetros desde el borde superior de la hoja. En el margen izquierdo tiene que estar a 3 centímetros. Todo lo que empecemos a escribir ha de ser a partir de los 3 centímetros, dejando un margen derecho de 1 centímetro. La parte inferior de la hoja se termina, o sea, todo lo que es el texto puede terminarse o se recomienda que se termine a unos 4 centímetros. Volvemos a repetir lo mismo, son recomendaciones, pero recomendaciones estándar. Este es el idioma, las reglas del idioma de que en el mundo cinematográfico y audiovisual se mueve para que todos nos podamos entender. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos a partir del 2,50 que hemos dicho y entonces hay unos títulos. Estos títulos siempre hacen referencia a la localización, al decorado principal y a la referencia temporal. La localización, ¿por qué? Exterior, interior, decorado principal, edificio Chrysler y referencia temporal si es mañana, tarde o noche. ¿De acuerdo? Exterior, edificio Chrysler, mañana. Dejamos 2 espacios y vamos a la descripción. La descripción es simplemente, es algo tan sencillo y tan complicado como lo que la cámara está enfocando en ese momento. Teniendo en cuenta que siempre nos referimos al presente, tiene que ser una definición, una descripción escueta y los personajes que intervienen por primera vez se pone su nombre en mayúsculas y pueden ir acompañados de una pequeña descripción de cómo son esos personajes. ¿De acuerdo? Esto sería la descripción. Dejamos 2 espacios del bloque este de descripción y vamos a lo que son el nombre del personaje. Este nombre del personaje tiene que estar a 25 espacios del margen izquierdo, ¿de acuerdo? Una vez respetado los 3 centímetros. Es decir, contamos 3 centímetros, 25 espacios y ahí ponemos el nombre del personaje. ¿De acuerdo? Dejamos un espacio y ponemos las acotaciones. Las acotaciones van siempre entre paréntesis y son anotaciones muy escuetas de la situación de cómo está el individuo. Enfadado, triste, se levanta rápido. Son apuntes muy cortos de la situación en la cual está el personaje. Dejamos un espacio y ya viene el diálogo, ¿de acuerdo? Y entonces ponemos, si ya una vez terminado el diálogo, 2 espacios y volveríamos a poner una descripción en el caso de que fuera necesario. Y si no, haríamos 2 espacios y empezaríamos un nuevo bloque.
¿De acuerdo? O sea, la secuencia es título, exterior, edificio Chrysler, mañana. Dos espacios. Hablamos siempre en presente. Decir, estamos haciendo, vemos de que hay mucha gente que está esperando delante del edificio para poder entrar, a poder fichar porque es primera hora de la mañana. Dentro de esta gente nos aparece, yo que sé, María, que es la protagonista de nuestra historia. María es una chica joven que tiene 25 años, viste de esta manera y se le ve nerviosa para poder entrar, poder colarse por la puerta principal. Dejamos dos espacios. María, el nombre, ponemos María. Acotaciones. María está nerviosa, suda y se le ve angustiada. Diálogo. Por favor, ¿podía entrar tal? Dos espacios. Si hiciera falta poner una descripción, se pondría, y si no, entraríamos al nuevo bloque. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este sería el ejemplo de guión literario. Ahora entraríamos dentro de lo que es el capítulo de estrategias de ayuda. Estrategias de ayuda quiere decir que muchas veces los guionistas se valen de unas ciertas muletas para poder tirar adelante sus historias. La repetición de una misma escena puede ser algo interesante y se utiliza básicamente en comedia, ¿de acuerdo? O sea, la misma secuencia de un acto normalmente nos produce un cierto humor, una cierta predisposición como ya sabemos lo que pasa y siempre repetitivo, dices, caray, esta persona siempre tropieza en la misma piedra. ¿De acuerdo? La cosa está en que la última escena de estas repetitivas sea diferente de las anteriores. Esta otra muleta, que es el button, de alguna forma, es la trampa que se utiliza mucho en series, que es que el último capítulo de la serie pone algo interesante para que veamos el otro capítulo. ¿De acuerdo? Sale la chica, está en el comedor, se abre una puerta y un hombre utilizando un cuchillo va a matarla. Cortan. Mañana verán ustedes, verán ustedes el siguiente capítulo. ¿La matará? ¿No la matará? Estamos en esta historia. Esto sería el bottom. La anticipación a veces es una herramienta importante, tal vez muchas veces más que narrativa, incluso estética. Es decir, un chico le cuenta a otro de que el edificio que tiene delante va a ponerse en llamas. Pues bueno, ya sale la imagen esta, los dos chicos mirando el edificio, ven el edificio en llamas, cuando todavía no se ha incendiado. ¿De acuerdo? Esta podría ser la anticipación. Flashback. El flashback sería la vuelta atrás. Es decir, se encuentran dos personas, están en una cafetería y una le cuenta a la otra diciendo, estoy aquí porque en su momento tuve unos problemas con fulanito. La imagen se nos funde y nos vamos a los problemas que tuvo esta persona con fulanito. Esto es el flashback. Nos cuentan qué problema está y luego vuelven otra vez a la cafetería. Suspense. Bueno, cuando hablamos de suspense, siempre nos sale el mago del suspense, el amigo Hitchcock, Alfred Hitchcock, que esta persona utilizó el suspense seguramente como nadie. El suspense es aquel punto en el cual, de alguna manera, imaginaros estas personas en la cafetería, ¿vale? Y resulta que hay un plano que nos dice que debajo de la mesa hay una bomba. Bueno, te crea una tensión que va más allá de ver dos personas, a no ser que sea un diálogo muy interesante. La imagen de esta bomba te va a producir una inquietud que de la otra manera no te lo produciría. Esto es el suspense.
Epifanía. La epifanía no es más que el susto. Estamos de noche, vamos a la nevera, abrimos la puerta y cuando cerramos la puerta detrás aparece allí, yo qué sé. Eso sería el susto, la epifanía. MacGuffin. MacGuffin es un término también creado por el amigo Hitchcock, que en un momento determinado parece que tenga un peso específico importante dentro de la historia, cuando en realidad luego vemos que no tiene ninguna importancia. El MacGuffin en una película tan famosa como Psicosis sería el robo que la chica hace al principio de todo, que es el desencadenante de toda la historia, pero que el robo no vuelve a salir en toda la película. ¿De acuerdo? Tenemos la anagnorisis. La anagnorisis, este nombre tan gracioso y tan fácil de pronunciar, no es más que la transformación del enemigo del protagonista en amigo. Dos personas que empiezan de una manera antagónica por el devenir de lo que es la historia, por el destino, se tienen que unir y se ve que pues, el que era malo no era tan malo y bueno, pues se asocian para conseguir lo que sea. ¿De acuerdo? La elipsis. La elipsis sería un poco lo contrario de lo que sería el flashback. La elipsis normalmente es un paso hacia adelante, aunque también puede utilizarse hacia atrás. 2 años antes, 5 meses después. Esto sería la elipsis. Es decir, damos un salto en el tiempo, todo lo que ha transcurrido en este tiempo el guionista no lo considera necesario explicar y sí considera necesario hacer este salto para ir a describirnos un aspecto más importante. ¿De acuerdo? Muy bien, familia. En esto, perdón, me dejaba una cosa importante que esto lo apunté a última hora y es verdad. Mirar, otra de las estrategias de ayuda que puede ser importante a la hora de sacar energías para nuestra historia está en el tema de, pongo aquí, pelearse con los géneros. Hemos hablado de los 6 géneros que eran los supergéneros. ¿Qué pasa si cogemos un género y le quitamos importancia a ese género? Y lo hacemos que sea un subgénero. Bueno, puede ser una fuente para crear una historia. Al revés, un subgénero le damos las vitaminas importantes para que sea un supergénero. ¿De acuerdo? También podría ser un supergénero, la parodia de un supergénero, ¿por qué no? La vida de Brian, por ejemplo, es esa maravilla de película en la cual pues, se parodia un aspecto religioso, un cine histórico y tal y cual, pero que se puede parodiar. Pues esta utilización de que la pelea entre los géneros también puede ser una estrategia de ayuda que nos puede ir muy bien. Señores, hasta aquí, dijéramos, estaría lo que es el tema creativo, el tema que nos apunta sobre los aspectos del guión. Ahora entraríamos en otros 2 apartados que, si el tiempo nos lo permite, vamos a hablar de la creación de los personajes y de la creación de lo que son los diálogos. Si me permitís un segundo, estoy con vosotros en un minuto. Hasta ahora. Mirad, es muy importante tener claro la idea de lo que os comentaba al principio de todo, las fuentes. Las fuentes son las noticias, lo que os comentaba. Es decir, hay una postura de recepción, de ser receptivos. Por más ideas que nos pasen por delante de las narices, si no estamos receptivos, si no tenemos lo que os comentaba de el cerebro en on, oye, no vamos a entrar. Tenemos que estar receptivos. Las noticias es una de las partes, dijéramos, más importantes.
una noticia que escucho por la radio, una noticia que veo por la televisión, la apunto, que la veo en un periódico, en una revista, la recorto y la dejo puesta en la carpeta de ideas para trabajar. El tema de ver cine, ver teatro, leer, la persona que es escritor ha de leer mucho. La persona que es guionista tiene que ver muchas historias. Cuantas más historias vea, más posibilidades tendrá de ampliar. No, cuidado, que no me refiero a copiar, ¿eh? O sea, oye, que en definitiva al final todo el mundo se está plagiando, ¿eh? O sea, hemos dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero cuantas más cosas veas, más te se abre la mente para poder hacer tú tus propias cosas. De una idea general, de una película que tú veas, o de una obra de teatro, o de yo qué sé, pues de una serie televisiva, dices, hombre, de esta parte a mí me interesaría esto y yo podría desarrollar esta idea, ¿vale? La observación está en la línea de lo que os decía antes. Tú puedes salir a la calle, puedes ver un dinosaurio, puedes ver un asesinato, puedes ver el rapto de una persona y puedes ver, yo qué sé, pues que se pone todo el mundo a bailar. Muy bien, si no estás receptivo, por más cosas, por más inputs que tú tengas, no los vas a saber apreciar. Sí que hay un componente creativo propio, hay gente que es más creativa, que tiene más imaginación y gente que no, pero es igual, la gente que no tenga imaginación o no sea creativa pueden ser artesanos de esta historia, ¿de acuerdo? Mira, yo por ejemplo ya hace tiempo hice un guión que se llamaba La deconstrucción de Emma. Fijaros que el tema venía de una chica que está sola en una casa, llaman a la puerta y se pone una persona dentro de su casa porque quiere ir a hacer una llamada de teléfono o porque quiere ir al cuarto de baño o cualquier cosa. La chica lo deja entrar y en un momento determinado, cuando vuelve a salir al comedor donde había dejado al individuo este que había entrado, esta persona se encuentra con la puerta de la calle abierta y dice, bueno, esta persona ha salido, se ha ido, se ha quedado aquí. A partir de ese momento, ella desarrolla una especie de psicosis pensando que la persona esta no se fue y que está viviendo en su casa. A ver, esto puede ser el origen de una buena historia o no. Esto ya luego, a ver, una idea, si una idea es buena, puede salir un buen guión. Si una idea es mala, jamás saldrá un buen guión, saldrá un guión. Pero como origen, bueno, me permitió poder desarrollar un guión que luego estuvimos grabando en San Paul, ¿vale? ¿A qué vino esta idea? Pues esta idea vino simplemente una chica que quería vender, una amiga mía, que quería vender su casa. Y en lugar de dársela a una agencia, lo que hizo fue que ella misma recibía las visitas. Claro, yo le dije, oye, estás sola, no se encontraba muy bien, depende de la persona que pueda venir en tu casa, pues sí, pueden venir a visitarla, pero te puedes encontrar un día con un disgusto, ¿de acuerdo? Ese fue el origen de la deconstrucción de Emma. A ver, otra idea. Cuando hubo aquí, no sé si vosotros visteis lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre. Gente que quería votar y las fuerzas del orden no lo permitieron y tal. Esto al cabo de 3 días provocó una huelga general, ¿de acuerdo? Claro, salió un chico de Comisiones Obreras, es un sindicato obrero que hay aquí, y dijo, a ver, nos tenemos que inventar en el tema de hacer huelgas. Los parámetros que se han seguido en la huelga en la anterioridad no sirven, están caducos. ¿Qué se me ocurrió a mí? Pues que 2 personas que protestaban se colgaban de un puente
cuando quiero decir que se colgaban de un puente, no me vengo a referir a que se ahorcaban. Se ponían unos arneses con unos letreros luminosos y empezaban su protesta, para que todos los coches que pasaban por abajo pudieran ver que aquella gente estaba protestando. Esto dio origen a un guión y ya os digo, el origen fue escuchar ese chico por la radio. Dijo, hemos de crear nuevas formas. Y a mí se me ocurrió que esta forma de protestar pues podía ser una forma nueva. Y como esto, pues, en fin, no sé, el juego de la silla. Hace tiempo creamos una productora propia nosotros y se decidió hacer varias sitcoms para la televisión. Estas sitcoms, estos sketches, estas historias, tenían que tratar del tema de terror. Y a mí vi una de las noches que no podía dormir, estaba viendo la televisión y vi a un cliente mío del trabajo que es presentador, pero es un presentador de estos, de un programa que ni os cuento, o sea, da pena. Pero el tío es súper histriónico, va con un sombrero, una pajarita, jajajuju, bueno, unas cosas de estas espectaculares. Y a mí se me ocurrió el hecho de crear un juego definitivo. La persona que perdía moría y el presentador era un presentador de estos. El juego de la silla, yo no sé si vosotros allí en Colombia alguna vez de chicos habíais jugado, nosotros aquí era un tema de poner 5 sillas y había 6 chicos que iban dando vueltas a las sillas y cuando llegaba a un punto determinado que se paraba una música o sea de tal, te tenías que sentar. La persona que no se sentaba quedaba eliminada. Se iban eliminando sillas y se iban eliminando concursantes a medida que el juego iba transcurriendo. Claro, aquí no era que te quedases fuera del juego, aquí es que si te quedabas de pie te mataban. Como la idea que me sugirió el tema fue juntar una cosa histriónica, una cosa de jajajuju, con un tema tan trascendente como era que si te quedabas de pie te morías. No sé si... A ver, luego también viene la otra forma, que es la forma de la escritura. La forma de la escritura, una vez tienes la idea, hay mucha gente que desarrolla diferentes sistemas para ponerla en papel o para ponerla en ordenador. Para mí, mi caso, es que yo veo la película. En mi mente pasa la película. Y yo esas imágenes que tengo en mi mente son las que transcribo al ordenador o al papel. En esto hay tantos escritores, tantos sistemas. No sé si con esto, con esta idea, pero fijaros que como fuentes os he hablado de una observación que me hizo una amiga mía. Os he hablado de una noticia que se provocó una huelga y os he hablado de un programa de televisión. ¿De qué os he dicho de que estábamos hablando cuando generábamos ideas? De noticias, de consumir historias, de la observación, que daría el encargo, que también lo he hecho. Claro, cuando viene un amigo y te dice, Isma, es que me gustaría hacer una película donde, no sé, pues un chico se enamora de una chica y resulta que esta chica luego tiene una enfermedad. Bueno, muy bien. Claro, la idea tú ya no la tienes y te han marcado una serie de cortafuegos en los cuales te tienes que mover. Tu creatividad está limitada, pero por otra parte te han venido a hacer la idea. Si te gusta la idea, trabajas, si no, no. Pero, repito, las cuatro fuentes, no únicas, pueden, a veces te se ocurren cosas de aquellas que no dices, no he visto noticias y cosas que te han pasado, la experiencia personal, que estaría dentro de lo que es la observación. Experiencias propias, viajes, un viaje a otra cultura, a otro país, te puede abrir la mente a 50.000 historias.
que tú luego puedes desarrollar. Francisco, Muy no sé bien. si... No, no, pues me parece muy interesante, definitivamente. Estas vivencias, digámoslo, estas experiencias personales, muchas veces y para nosotros que estamos empezando son más, no más exactamente más interesantes, pero de cierta manera más constructivas que la propia teoría como tal, ¿no? Porque, pues, Claro, o sea, cuando uno está empezando, ¿qué quiere uno? Pues ir despacio, ir a la experiencia directamente, ¿no? Entonces claro. me parece muy interesante tu aporte en ese aspecto. Tenemos unos 5 o 10 minutos si quieres utilizarlos para lo que te faltaba por exponer Bien. y después iremos entonces ya a la sesión de preguntas. Perfecto. Mirar, el tema de los personajes. Cualquier historia en la cual tengamos, eh, saldrá un personaje otro. ¿Qué hacemos con nuestros personajes? ¿Cuál es el momento en que cogemos el personaje este? Lo cojamos en el momento que lo cojamos, este personaje tiene que tener un pasado. Este pasado viene por una historia de fondo que será, cogemos a esta persona y esta persona tiene 20 años. ¿Qué han pasado desde el momento que nació hasta estos 20 años? ¿Cómo nos imaginamos que ha pasado estos 20 años? El contexto en el cual se desarrolla, evidentemente, no es lo mismo que estemos hablando de una persona que esté en un pueblo a una persona que esté en una ciudad, a una persona que sea un comercial, a una persona que esté en una cadena de montaje, a una persona que sea padre de familia o una persona que sea, pues yo qué sé, un abuelo, en fin, el contexto en el cual se mueve. Otra cosa importante son las influencias culturales. El origen étnico de una persona puede determinar su forma de ser, la religión, como no, y el aspecto educativo. A ver, ni bueno ni malo, pero una persona que tenga unos estudios universitarios en filosofía seguramente tendrá más conversación que una persona pues, que haya sacado pues, un grado inferior o tal, ¿no? O sea, la educación, ¿no? Esto sería en cuanto a pasado. En cuanto a presente, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos básicamente? En el temperamento de la persona, el ADN, lo que ese personaje desarrolla por sí mismo. La personalidad depende de lo que haga. ¿Qué personalidad tiene esta persona? ¿Es sanguíneo? ¿Es flemático? ¿Es colérico? ¿Es melancólico? La caracterización, edad, posición social, qué relaciones tiene. Y luego el tema de los arquetipos, que siempre es una muleta que podemos utilizar. El héroe, benefactor, el rebelde inadaptado, el avaro insaciable, o sea, en fin, que son clichés que de alguna forma en un momento nos pueden ayudar siempre en el presente. En cuanto a futuro, es donde entramos nosotros directamente. El futuro es nuestra historia. Y todavía que es nuestra historia, tenemos que partir de que nuestro personaje tiene que llevar grabado en la piel las 4 Cs. Cs de cabra, ¿eh? Cs de cabra. Ha de ser coherente, ha de ser complicado, ha de ser cambiante y sobre todo ha de ser creíble. Coherente con la historia. Complicado porque no hay nada más aburrido que un personaje que sea llano. Cambiante porque por la misma razón. Cambiante, es decir, cuando nosotros cogemos el personaje es de una manera y cuando lo dejamos tiene que haber cambiado algo. Tiene que ser una persona diferente. Y creíble, pues por lo que la misma palabra exige. Si un personaje no es creíble, no nos vamos a creer nada de la historia que estamos explicando. ¿De acuerdo? Las clases de personajes, pues es algo tan sencillo, pueden haber tantas variaciones como queráis,
pero una de las más sencillas y de las más importantes es protagonista, secundario y luego los floreros chinos, que son estos personajes que son de relleno completo, que vemos en todas las películas. ¿De acuerdo? Esto sería en cuanto a los personajes. Los diálogos. Pensar que dentro del mundo del guión hay personas que están especializadas en el mundo del diálogo, son dialoguistas. Entonces, para hablar del guión, perdón, del diálogo, vamos a hablar de las clases de diálogos. Mirad, las clases de diálogos está el diálogo propiamente dicho. Francisco y yo nos encontramos y hablamos. Esto es el diálogo. Estaríamos hablando del monólogo. El monólogo, cuando una persona, un personaje se pone a hablar y habla él para dirigirse al público. El soliloquio, esta palabra maravillosa que el que la inventó no tenía nada más mejor que hacer que poner una palabra aquí tan complicada. No es más que lo mismo que el monólogo, pero en lugar de dirigirse al público, se habla para uno mismo. ¿De acuerdo? Uno de los soliloquios más importantes podría ser el de Hamlet. El coro. El coro, esto ya no se utiliza. Se utilizaba en las antiguas tragedias griegas cuando salía el personaje y 20 personas se ponían allí. Pues ahora viene no sé qué, y ahora viene el Zeus y lo echa para una parte y tal, ¿no? Esto se utiliza ahora si se utilizara en comedia, como hizo Woody Allen en Poderosa Afrodita, que era un aspecto más cómico que cualquier otra cosa. Y luego, según la narrativa, tenemos el narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente? Dios. Habla en tercera persona y lo sabe todo de todo el mundo. El narrador cámara es en tercera persona, habla en tercera persona y no lo sabe todo. El narrador cámara es para que nos fijáramos como si tuviéramos una cámara delante y todo lo que ve la cámara es lo que nos está diciendo. Estamos hablando del narrador protagonista, habla en primera persona y lo sabe todo. Y finalmente estamos hablando del secundario, que empieza narrando en primera persona para pasar luego a tercera persona y hablar básicamente del protagonista. Los fundamentos de requisitos básicos de los diálogos, ¿qué son? El principio de concentración. Cuando estamos hablando de la vida, hablamos de personas de una edad media de 70 años. Claro, 70 años los tenemos que reducir, los tenemos que poner, tenemos los diálogos que tenemos que emplear son diálogos actuales, diálogos rápidos, diálogos dinámicos. La verosimilitud de los diálogos, básico, por lo mismo que decíamos antes que el personaje tenía que ser creíble. Nos tenemos que creer lo que los personajes están diciendo. Y luego el principio de la interacción con la imagen. Estamos hablando que los diálogos siempre están subyugados a lo que es la imagen. Bien, yo con esto me parece que los aspectos fundamentales los he... Sí, ahora, Isma, yo quisiera que si fueras tan amable, Sí. y nos pudieses hacer, diría yo, un resumen grande, así Sí. a grandes rasgos, en 3, 5 minutos como mucho, Sí. sobre todo lo que hemos visto hoy. O sea, yo sé que ha sido una explicación extensa y muy correcta en todos los aspectos, Sí. pero para simplificarlo, no sé, desde tu punto de vista, ya sin los textos en la mano, sino solamente desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos 3, 4, 5 puntos que debería de llevar un guión y cómo debería de ser el guión? De acuerdo. A ver, mirad, el guión perfecto no existe. Mirar si os lo he puesto fácil y de esto no existe. O sea, es decir, una regla que nos permita pensar que un guión es perfecto, por suerte, es lo que os he dicho. Estamos hablando del mundo del arte.
2 y 2 no son nunca 4, jamás. Si pensar que si el guión exacto a ver, mirad, los americanos, que son los magos de estas historias, intentaron hacer una especie de estudio mezclando varios éxitos. Se hizo el experimento en el ámbito comercial. Es decir, cogieron varias películas que habían triunfado enormemente y intentaron coger, decir, muy bien, si esta película, el guión iba por aquí, y esta va por aquí, y esta va por allá, y esta no sé qué, cogemos todos los guiones, los juntamos, lo hacemos un cóctel y lo que salió fue imbebible. Mirad, yo el consejo que os doy como guionistas es de que en general, en cualquier cosa, ¿no? Pero como guión, el mejor guión es el guión que hagáis vosotros, que os lo trabajéis, que estéis encima de ello, que realmente os esforcéis y que el resultado final os guste. Porque si creéis en lo que habéis escrito, seguro que de una manera o de otra vais a tener una recompensa. ¿Cuál es el principal problema? El económico. Muchas veces, por sencilla que sea la historia, os vais a encontrar de que tenemos una idea estupenda, la vais a dar a leer a las personas que os pueden ayudar o incluso, yo que sé, a amigos, lo que sea, que queréis hacer una película, que tal, y, hostia, resulta que no podemos porque, mira, resulta que alquilar esto o hacer lo otro nos va a resultar imposible. Bien, no os frustréis. O sea, el hecho es de que vosotros habéis hecho una cosa importante. Una cosa importante, aunque sea para vosotros. ¿Me explico? O sea, no. A ver, muy bien, que uno haga una cosa y que le den palmaditas en la espalda diciendo lo correcto o lo que les ha gustado y tal, esto gusta a todo el mundo. Pero a los principales que os tiene que gustar sois vosotros. Un comercial que tenga que vender productos que no le gusten, lo tiene muy cuesta arriba. El comercial que le tenga algo en lo cual crea, lo tendrá mucho más fácil. Todo y lo difícil que es el mundo de la venta. Y dentro del mundo de la venta meto al guionista, porque el guionista no hará un jersey, no hará un coche, hará un guión. Y ese guión lo querrá que este guión se transforme en imágenes. Solamente tiene 2 caminos. O reúno el equipo de amigos que los domingos nos vamos a reunir para hacer la película, o me voy a una productora y allí lo entrego. Mi manera de percibir las cosas, mi manera de que luego, cuando yo tengo una idea o tengo un guión, me pasen por la cabeza e intente plasmarlas, esa es mi forma. Hay gente que no, hay gente que utiliza otros sistemas. Y que el resultado puede ser tan bueno o mejor que el mío. ¿Cuáles son estos sistemas? Bueno, pues mirar, uno de ellos es la escritura automática. Voy a empezar, voy a hacer una historia y voy a empezar porque esta mañana me he tomado el café con leche y la máquina de hacer cafés no funciona. Pim, pam, me pongo a escribir. Bueno, a lo mejor, quién sabe, sale algo. No tienes ninguna idea demasiado prefijada y vas escribiendo. No, yo esto no soy capaz de hacerlo. Yo cuando escribo tengo que tener de un principio, tengo que tener un final de la historia. En relación a lo que os decía antes, esta regla a mí me sirve. Es de las pocas reglas que siempre intento llevar a lo que es mis escritos, porque me ayuda. Hay gente que no. Hay gente que dice, no, yo me pongo a escribir, cojo la historia esta y ya veremos al final aquello que los personajes cobren vida por sí mismos. Vosotros, en este caso, colombianos, sois las personas más importantes del mundo.
como autores. No tenéis que jamás de la vida menospreciaros para nada. Vuestra cultura es una cultura propia. Tenéis que explotarla. Cualquier historia que vosotros queráis explicar que haga referencia a vuestro entorno, puede ser la historia más bonita del mundo. No hace falta poneros un sombrero de cowboy y galopar por las extensas llanuras o poneros una armadura y conquistar el castillo con la princesa o la princesa que haga el príncipe, ni matar dragones ni nada. Vuestro entorno es fantástico. A mí muchas veces otros alumnos me han comentado, Ismael, pero a ver, danos un punto de referencia. ¿Cuáles son tus guionistas preferidos? Siempre, siempre, siempre mis guionistas preferidos son de aquí. Son alguno catalán, pocos, y la mayoría del país de al lado, que es España. Hay un chico que quiere hacerte una pregunta. Bueno, ¿Sí? señor Ismael. Hola, Henry, ¿qué hay? Una pregunta. ¿Cómo se puede jugar libremente en un guión, digamos, hoy en día que todo es tan ofensivo? Digamos que al pronunciar cualquier cosa o palabra que no le gusta a las personas va a ser tan criticado. ¿Hay que abstenerse de eso o se puede jugar libremente con un guión? No te abstengas nunca, nunca, jamás. No te pongas cortapisas a ti mismo. O sea, tú actúa. Y si luego hay alguien que te viene y te dice, esto no, ya veremos. Pero jamás seas tú tu propio censor. La censura no tendría que existir. Que haya una censura a mí me parece fatal. Pero bueno, que la haya. Lo que no vas a hacer nunca, o yo te aconsejo que no hagas, hablamos de los consejos de los abuelos, Henry, el tema de que tú te autocensures. Jamás. No voy a poner esto porque a lo mejor, no, ponlo. Ponlo siempre y cuando tú creas que aquello es necesario y va a enriquecer tu historia. Jamás de la vida te autocensures. En el mundo estamos hablando del guión, claro. La base de tener un guión, la base de actuar disciplinadamente, la base de actuar en equipo, es básico, sea cual sea el método audiovisual. Por ejemplo, no hemos hablado del tema del documental, ¿de acuerdo? El tema del documental, cuando yo antes me refería a que coger la realidad y traspasarla directamente al cine es un mal negocio, pero es un mal negocio incluso en el documental. El documental como elemento expresivo tiene sus reglas. Esa realidad, sea bonita, sea mala, sea cruel, sea lo que sea, traspasada del documental, tiene unas reglas y tienen que cumplirse. La tendencia actual del cine, pues es una tendencia dijéramos, de mezclar los documentales de ficción, es donde el cine parece ser que va encaminado a ese punto. Otro aspecto muy importante que me parece que comentábamos, el tema de la publicidad. Difícilmente en los próximos tiempos vamos a ver un señor que salga allí con su coche y compre este coche que es el mejor, o una señora que salga, yo qué sé, pues estudie aquí, que esto no, se van a crear historias de publicidad. En lugar de vender un producto o una bebida, lo que sea, va a haber una historia previa para que al final pues salga el producto que es el que a ti te interesa enseñar. Todos los audiovisuales, todos están conectados. Hay un denominador común, que es trabajar para una imagen. Este nexo de unión es tan fuerte que todo lo que cuelga de los audiovisuales son matices,
son pequeñas diferencias. Bueno, Ismael, pues te debemos el alma, en especial yo. La verdad, el hecho de que hayas estado aquí ha sido un placer gigante. Estoy súper emocionado de poder compartir pues estas cosas con los alumnos y con la escuela y con el público en general que nos está viendo, porque nos está viendo mucha más gente que la que está presente en este momento en el listado del chat como tal. Solo agradecerte inmensamente tu participación, tu predisposición y tus ganas de hacer más cosas cada día. Eh, yo creo que lo dejamos por ahí y si quieres despedirte de tu público, con mucho gusto. Sí. Francisco, ante todo, muchísimas gracias a ti. No sabes la ilusión que me hizo cuando me llamaste para hacerme partícipe de que hiciera una clase de estas características. De verdad, sabes que puedes contar conmigo para todo y para todo lo que haga falta, lo sabes ya desde siempre, y cualquier cosa, cualquier elemento en el cual yo pueda contribuir en la formación de estos alumnos que se quieren ir nadando en el mar proceloso de las comunicaciones audiovisuales, cualquier cosa que pueda yo participar, estaré encantado. A vosotros, chicos, chicas, alumnos, daros las gracias por haber aguantado tanto rato esta historia. Espero, sinceramente, que alguna cosa os haya podido servir y que si hubiera cualquier aclaración, hubiera cualquier tema que quisierais comentarle a Francisco, el profesor Francisco tiene mi email y con mucho gusto intentaría ponerme en contacto con las personas que él me pueda pasar para clarificar cualquier concepto, para ayudar en lo que haga falta. De verdad que muchísimas gracias. Aquí me tenéis para lo que haga falta. Gracias. Bien, hasta aquí llegamos. Ha sido un gusto, un gustazo realmente compartir estos espacios con ustedes, querido público, y espero que haya resuelto algunas dudas y haya creado unas dudas nuevas, porque esa es la idea. La CEFAC y la Escuela de Audiovisuales y por ende la Secretaría de Cultura les agradece su presencia, les agradece su atención y quedamos entonces pendientes para de aquí a 8 días que tendremos un nuevo capítulo, no este, pero mucho mejor tal vez. Un abrazo y buen día, buena tarde, que vaya todo muy bien.